Bueno, en esta oportunidad vamos a dar un giro del tema de conjuntos. Vamos a pasar a un tema diferente para determinar las igualdades en la lógica de las matemáticas. Una igualdad que algunas veces nos confunde con una ecuación, ¿sí? Es que una ecuación también es una igualdad. El ejemplo gráfico de una ecuación se representa con una balanza. ¿Por qué con una balanza? Porque ustedes recordarán que una balanza representa el equilibrio, ¿no es cierto? Cuando el peso está equilibrado, es decir, cuando hay igual peso en un extremo de la balanza que en el otro extremo, entonces la balanza tiene equilibrio, hay igualdad. Si el lado derecho tiene 5 kilogramos y el lado izquierdo también tiene 5, hay una igualdad. A ese equilibrio e igualdad es a la que nos referimos con ecuación. Pero para que esta igualdad se denomine ecuación, tiene que haber un valor desconocido. Y ese valor desconocido se le llama variable o también se le llama incógnita, que se representa con letras. Además de las ecuaciones, tenemos otro tipo de igualdades, como las famosas identidades. Y aquí tienen un ejemplo de una identidad. ¿Qué cosa es una identidad? Una identidad también puede tener variables, pero ojo, que una identidad, la variable puede tomar cualquier valor y no va a alterar el equilibrio, es decir, no va a alterar la igualdad. Me explico en este ejemplo. 3x más 15 es igual a 3 que multiplica a x por 15. X más 5. Así es, dentro del paréntesis. Acá significa que el 3 está multiplicando a todo x más 5, ¿no es cierto? Pero mire, dame un valor que se te ocurra, Vidal. Cualquier valor. 3 y a 4, profesor. Vamos a darle valor a x4, ¿ya? 3 por x, me dice acá 3 por x, o sea 3 por 4 más 15, ¿no es cierto? Estoy reemplazando el valor que le has dado tú a x, ¿ya? Luego acá tengo 3 que multiplica a x, X4 más 5. ¿Estamos? Estoy reemplazándole el valor. 3 por 4 es 12 más 15. Y por acá tengo 3 que multiplica a 4 más 5, 9, ¿sí? ¿Estamos? 4 más 5, 9 y 3 que multiplica a 9. 12 más 15, ¿cuánto es? 27, ¿sí? 27. ¿Y 9 por 3? 27. Aparentemente esta es una ecuación, pero no es una ecuación. ¿Por qué? Porque le hemos dado cualquier valor a x. Probemos con otro valor que se te ocurra, distinto a 4. A ver, dime otro valor para x. 2. Ya, vamos a probar con valor a x, valor 2, ¿ya? Entonces vamos a darle valor a x 2. 3 por 2 sería acá, ¿no es cierto? Más 3 por x más 5, pero x vale 2 en esta vez, ¿no? Mira, esta x más 5, acá 2 más 5. 3 por 2 es 6, ¿no es cierto? Más 15. Y 3 que multiplica a 2 más 5, 7. Muy bien. 7. Ahora 6 más 15 me da 21, ¿sí? 21. Y 3 por 7 me da 21. Esta expresión sí es una igualdad porque tiene el signo igual, pero no es una ecuación. ¿Por qué? Porque el valor que tome x, cualquier valor que tome x, no va a adulterar la ecuación, perdón, no va a adulterar el resultado. En cambio, si yo tuviera la siguiente expresión, mira, esta sí no es una identidad. Esta es una identidad, ¿sí?
y esta sí no es una identidad. ¿Cómo me doy cuenta? Mira, le doy cualquier valor a x. Dame cualquier valor para x. 3. 3, ya 2, que multiplica a 3 más 1. Ah, coincidió, ok, no hay problema, lo vamos a hacer ya. 2 por 3 es 6, más 1 es 7, ok. Coincidimos con el resultado, pero dame otro valor para x, veamos. Ya 4. 4, ya vamos a probar. Así como acá, ¿no? 4 y 2, acá bueno, 3 y 4, ya no hay problema. Más 1 igual 7. 2 por 3 es 6, más 1, 7. Aquí sí se cumplió, ¿no? Ok, coincidimos con el valor de x, pero acá 2 por 4, 8, más 1, 9. Me 9. pregunto, ¿9 es igual a 7? No, No. Por lo tanto, en una no es ecuación no idéntico. podemos darle cualquier valor a la variable, sino que tenemos que hallar su valor y ese valor va a ser único. Como en este caso el valor de x es 3. Para este caso el valor único de x es 3. No puede tener otro valor. Si le damos otro valor como le has dado acá 4, Ah, no va a ser entonces no. igual, ¿no es cierto? Se rompe el equilibrio y deja de ser una igualdad, mira, como es k, ¿no? Entonces, eso es la forma de identificar si una expresión La identidad. es una identidad o es una ecuación, ¿ya? No, Voy a profesor. dejar ahí el ejemplo, estas son identidades, esta es la demostración de cómo sabemos, ¿no? De que dándole cualquier valor a la variable, esta sigue siendo igual. Ahí, en este caso, sin importar el valor que le demos a x, la igualdad se mantendrá. A estas igualdades se denomina identidad y no ecuación. Puede ser una pregunta de práctica, un Ahí, cuestionario, ¿ah? ahí no. Entonces, ¿cuándo sí es una ecuación? Cuando el valor que va a tener x es solo algunos valores de la variable. Para eso vamos a identificar las partes que tiene una ecuación. Bueno, de cajón tiene el signo igual, porque una ecuación sí es una igualdad. Tiene un signo igual, tiene dos miembros, el miembro del lado izquierdo, primer miembro, el miembro del lado derecho, segundo miembro, ¿ya? Pero también tiene sus elementos. A esos elementos se les llama términos, ¿sí? Por ejemplo, el primer miembro tiene dos términos. Puede tener 3, 4, 5, 10. No hay límite de términos que pueda tener una ecuación, ¿ya? La variable es la letra que representa un valor desconocido. Ahora, una ecuación puede tener una variable como muchas, ¿sí? Luego tenemos, bueno, acá hay un ejemplo de otra igualdad, mira. A ver, veamos si es o no una ecuación o de repente es una identidad. Intentemos darle un valor distinto a 1. A ver acá, voy a hacerlo acá abajo. A esta ecuación, 2x menos 3. A ver, dame un valor para x. Distinto a 1. Ya sería 3, profesor. Ya, entonces voy a poner, en vez de poner x, voy a poner 3 entre paréntesis, ¿ya? Menos 3, 2x menos 3 es igual a 3x que vale 3 más 2, ¿ok? Estoy reemplazando la x por el 3. 2 por 3 es 6, menos 3 es igual a 3 por 3, 3 por 3, 9, ¿no es cierto? 9 más 2. 6 menos 3, esto me da 3, igual a 9 más 2, 11. ¿Es correcto esto? No es. No es correcto, lo cual significa que yo no le puedo dar por dar cualquier valor a la variable. Y eso me da la conclusión de que se trata de una ecuación. A las ecuaciones no le podemos dar por dar cualquier valor, pero a las identidades sí, ¿ya? Esa sería la comprensión. Tenemos que seguir un procedimiento para obtener el valor de la variable, que es el procedimiento de ordenamiento de términos, suma de términos semejantes y la reducción al final, ¿no?
Luego vamos a ver la clasificación de las ecuaciones. Se llaman algebraicas porque utilizan letras del álgebra, ¿sí? Utilizan expresiones algebraicas con letras y números. A eso se le llama álgebra, que mezclan números y letras. Hay dos formas de clasificar a las variables. Por el número de variables, perdón, hay dos formas de clasificar a las ecuaciones. Por el número de variables y por el grado del término de mayor grado. ¿Qué significa por el número de variables? Podemos tener ecuaciones que tienen 2, 3, 4 variables a más. Y podemos tener ecuaciones, ahorita voy a hacer un ejemplo acá, por el número de variables. Vamos a poner, por ejemplo, acá x más 5y menos 8z igual a 15y más 7x, por ejemplo. ¿Cuántas variables distintas ves acá, Vidal? 5, profesor. Ajá. 5 siempre y cuando a la variable repetida la cuentes 2 veces, o las veces que se repita. Pero si te dijera, ¿cuántos tipos de variable hay? Está la x, está la y está la z, ¿no es cierto? ¿Sí? 3, 4. 3. Esta es una ecuación de 3 variables. ¿Ven? Es una forma de clasificar a las ecuaciones de acuerdo al número de variables que ésta tenga. Recuerda, las variables son las letras de los valores que representan los incógnitas o valores desconocidos. Si yo te pido clasificar a esta ecuación, a ver, vamos a verla por acá. ¿Cómo se denominaría? Una ecuación. ¿Cuántas variables? 5x séptimo y tercio más xy quintos 3x cuartos y cuartos. ¿Qué sería? ¿Ecuación de cuántas variables? 3, profesor. ¿Cuáles serían esas 3 variables? Ay, no se nota mi celular. No se nota. A ver, voy a darle un poco más de zoom, ¿ya? Ahí está. Ya. Tienes que decirme para yo poderlo acercar más. Ya, ahora sí, ¿no? 3 variables. Y ahora sí. 3 variables. Sí, 1, 2, 3. ¿Cuáles son esas 3 variables? 5x. No, porque las variables son los... ¿2 o 3? X y el Y. No, nada más 2, profesor. Son 2 variables. Ecuación de 2 variables. ¿Ves qué sencillo clasificarlo? Es una ecuación de 2, porque está la X, bueno, por acá nuevamente se repite, ¿no? Y hay otra vez la X, está la Y y no hay otra letra más, ¿no? En otras palabras, la cantidad de letras distintas que haya, ¿no? Así es. Ya. Luego tenemos la otra forma de clasificar a las ecuaciones. Es por el grado del término de mayor grado. Y es que ahí vamos a tener que tomar cada uno de los términos de nuestra ecuación y darle un grado. Y para eso sí te pido bastante atención. Las ecuaciones las vamos a tener con términos que tienen variable, pero también con términos independientes, es decir, aquellos que no tienen la variable x, donde solamente vemos números. Entonces, a las ecuaciones que tienen la variable sin exponente acá arriba, se entiende que tiene aquí a la potencia 1. Por eso se dice ecuación de primer grado. Acá también se sobreentiende que acá tiene 1. Que 1. ¿Sí? Que tiene la unidad, es decir, que es 2x a la potencia de 1. ¿Sí? O sea, el grado lo determina la potencia. Luego tenemos acá otro ejemplo. 5x más 3 es igual a 2x al cuadrado más x.
Acá esta x de acá tiene un 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Es a la x a la 1, potencia de 1. Pero este es x a la potencia de 2. Dice que para clasificar a nuestra ecuación, la vamos a clasificar de acuerdo al término que tenga mayor exponente. ¿Cuál es el término que tiene mayor exponente? Este que tiene un 1 acá arriba, con lo de acá que tiene un 1, o el que tiene acá un 2 acá arriba. Este, ¿no es 2x cierto? elevado Que a tiene 4. una potencia de 2. Por ello se dice que la ecuación es de segundo grado. Si Segundo. tuviéramos alguno que tenga un 4 o 5, la ecuación sería de quinto o sexto grado, como es el ejemplo 3. 5x al cubo, no, ojo, no te vayas a confundir, no se vayan a confundir y pensar que este número, este coeficiente que multiplica a la variable me va a definir el grado. No, lo define la potencia que tiene, ¿ya? Acá tenemos un 2, acá hay un 1, pero acá tiene un 3. Por lo tanto, esta es una ecuación de tercer grado. Igual acá, miren, bueno, yo lo he resaltado en rojo para que lo noten ustedes. ¿Qué sucede cuando las variables se están multiplicando? Mira, acá la variable es x a la séptima se está multiplicando con la variable y a la 3, ¿no es cierto?, al cubo. En estos casos, lo que hacemos es sumar los exponentes de las variables y el que tenga la mayor suma, ese me define el grado de la ecuación. Ojo, no significa que voy a sumar todo, o sea, 7 más 3 más 6 más 5 más 4, si no me sale un número enorme. No, el término que la suma de sus exponentes sea mayor sobre los otros, ese me define el grado de la ecuación. A ver, ¿cuántos de este término, cuánto me suman sus exponentes? 7 y 3, 10, ¿no es cierto? O sea, este 10. término es de grado 10. Este término, ¿cuánto me suman sus exponentes? 6 más 5, 11. Este término es de grado 11. Este término de grado 8. ¿Cuál es el término de mayor grado? ¿El de grado 8, el de grado 10, el de grado 11? 11, profesor. 11. Entonces la ecuación es de grado 11. ¿Sí? Así se define también el nombre de las ecuaciones, pero tomando en cuenta el grado del mayor grado de los términos, ¿ya? Acá tenemos la definición de una ecuación, bueno, de primer grado, que ya lo hemos visto acá arriba en función a su exponente de la ecuación. Estas son las formas como se representan las ecuaciones de primer grado. Esta letra A es un número que representa una constante y X es la variable, el valor desconocido. Es decir, A siempre vamos a tener igual acá. Pero no se preocupen tanto por esto de las formas, ¿ya? La forma, cómo se representa esta ecuación. Ni esta parte de acá, porque estos son analogías. Lo importante acá es, a ver, veamos. Método de representar las ecuaciones. Hay el método gráfico, el método numérico. El método numérico es este, chicos, donde nosotros armamos una tabla, ¿sí? Esta es una tabla, y le colocamos valores supuestos. Esto mayormente se utiliza en funciones. Esto lo vamos a pasar un poco rápido, no va a entrar en la evaluación porque esto lo vamos a ver más a fondo cuando lleguemos a funciones en matemáticas, que es las últimas semanas, ¿ya? Vamos a ver estas situaciones y también lo de acá. Acá son valores que nosotros le asignamos para poder graficar la ecuación, miren, a través de un gráfico de coordenadas. Eso es a través del método, o sea, el método de la tabla es el complemento del método gráfico. Y el que nosotros vamos a utilizar es el método algebraico, es decir, utilizando el procedimiento del álgebra. ¿Qué hacemos con las X? Las dejamos para un lado y los números los pasamos para el otro lado. A ese método se le llama el método algebraico o también llamado método analítico. Y no es otra cosa más que lo que hemos hecho acá. Para obtener este resultado hemos tenido que ordenar, miren. Para un lado se ordenaron las variables y para el otro lado únicamente números. Entonces, la ley del álgebra nos dice que para mantener la igualdad, si un término pasa de un miembro al otro, pasa con la operación contraria. Por ejemplo, este
esta variable acá está sumándose, mira, está con signo más. No lo vemos, pero se sobreentiende que es un signo positivo. Como está sumando acá, está con más, acá va a pasar con menos, miren. Sí. ¿Sí? Eso dice las leyes del álgebra. Toda operación que se encuentra en un miembro, al cruzar al otro miembro, al cruzar la barrera del igual, lo que hace es cambiar de signo para mantener el equilibrio. ¿Sí? 2x, ¿no? 2x menos 3x, Claro. solamente x porque Igual sucede vale con este nada menos más 3, miren. Este menos 3, al cruzar la barrera del igual, va a pasar como... 2 menos 3. Va a pasar, aquí ha habido un error, va a pasar como más 3. ¿Sí? Más 3. Y 2 más 3 debería ser 5, ¿no es cierto? Yo también me puedo equivocar, chicos, ¿ah? No se preocupen. Pero entonces, ¿qué sucede si acá tengo menos x igual a 5? Profesor, pero yo quiero hallar x positivo, ¿no es cierto? Para hacer eso, hay varias formas. Una es que dividamos entre menos 1, que es más complicado. Yo les recomiendo algo. Si le cambian signo a este, le cambian también signo a este. Y no pasó nada. Es decir, este se convierte en menos 5 y este se convierte en más 1, o que es lo mismo que no le ponga nada, ¿sí? Lo podemos comprobar. Miren, lo podemos comprobar. Menos 5 por 2 es menos 10, ¿no es cierto? Y menos 10 menos 3, como tiene signos iguales, los voy a sumar, sería menos 13. Todo este miembro me va a salir menos 13. Y veamos acá, menos 5 por 3, menos 15. Menos 15 más 2, signos distintos, resto. Menos 15 más 2, menos 13. Es decir, hay una igualdad. Menos 13, menos 13. ¿Ya? Entonces, a todo este procedimiento de cruzar variables a un lado, números al otro lado, a eso se le llama el método algebraico o analítico, que tiene sus reglas, las vamos a ver acá. Va a depender de cómo encontremos a la ecuación. Si la ecuación tiene paréntesis, tiene fracciones, lo primero que debemos desarrollar son los paréntesis. ¿Sí? Si tiene denominadores, o sea, divisiones, tenemos que hacerlos que pasen al otro miembro multiplicando o bien sacar mínimo como un múltiplo entre todos los elementos que tengan a ese lado del miembro. Pero no nos preocupemos tanto por eso. Lo importante es seguir el orden. A ver, vamos a ver acá un ejemplo. Miren, acá tenemos un ejemplo con fracciones, por ejemplo. Miren, ¿ah? Acá hay una multiplicación. El 2 está multiplicando a x menos 1 y está dividiendo sobre 3. Y toda esta fracción se está restando de otra expresión. X más 4 dividido entre 15 más 1. ¿Ya? Luego tenemos 3 que multiplica a x menos 2 sobre 5. Toda esta parte de acá es mi primer miembro. Y toda esta parte de acá del lado derecho es mi segundo miembro. ¿Cuántos términos tiene acá? Un término, dos términos, tres términos. Un término, dos términos. ¿Ven? No interesa la cantidad de términos que pueda tener en realidad. Lo importante aquí es no tenerle miedo, aprender los pasos para poder desarrollar ordenadamente. Miren, lo que hacemos en estos casos acá es sacar mínimo común múltiplo. ¿Para qué? Para que acá me quede un solo denominador. Como este señor 1 está solito, es un término independiente, yo lo voy a poner acá sobre 1, ¿no es cierto? Y voy a sacar mínimo común múltiplo de 15, 3 y 1. Y el mínimo común múltiplo de 15, 3 y 1 es 15. Por lo tanto, voy a poner todo sobre 15 y voy a empezar a dividir 15 entre 3. 15 entre 3 es 5, ¿no es cierto? 5 por 2x, 10x. Seguimos. 15, bueno, entre 3 era 5, ¿no es cierto? 5 por menos 2 es menos 10. Hasta ahí ya convertí toda esta fracción en esta parte de acá con su base 15. Luego pongo el signo menos. A ver, seguimos dividiendo. 15
este 15 que tiene acá, entre 15 es 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Es 1. 1 entre menos x, menos x. 1 entre menos por más, menos. Entre menos 4, menos 4. Menos 4. ¿Sí? Y ya tengo toda esta parte de acá, ya lo tengo hasta aquí. Ahora me queda este 1. Como tiene base 1, sería 15 entre el 1 que está acá abajo, no lo vemos, pero está dividiendo 1 entre 1, está dividiendo, ¿sí? 15 entre 1 es 15. Y 15 por 1, 15. Y ya tengo acá todo lo de arriba que está dividido sobre 15. Lo mismo que he hecho acá, voy a hacer acá. Pero le voy a poner a todos con la fracción 15. ¿Para qué? Para al final simplificar, chicos. Si yo multiplico tanto arriba como abajo, lo multiplico por 15, perdón, lo multiplico por 3, voy a obtener abajo 15 y abajo 9 menos 18, ¿no es cierto? 5 por 3, 15. 3 por 3, 9. 6 por 3, 18. ¿Ve? Ahí está, 9 y 18. Y acá, para que esto tenga 15 arriba y 15 abajo, puedo multiplicar por 15 ambos. 15x entre 15 sigue siendo x, porque anulo, me quedo con x únicamente. Entonces, eso es lo que ha ocurrido acá en este procedimiento. Entonces, si abajo tengo 15, yo divido 15 entre 15, por 15, 15x. Imaginando que acá tiene 15x entre 15, ¿sí? Me queda 15x. Mira, si dividimos 15x entre 15, me queda x, ¿ven? No ha cambiado nada. Luego tengo 15x entre 5, 3, ¿no es cierto? Y 3 por 3, 9x. 15 entre 5 es 3, por 6, 18. ¿Sí? Ahí está la expresión entre 15. ¿Por qué lo he puesto con 15? Para simplificar. Como ambos tienen base 15, 15 denominador, simplifico y me quedo con toda esta expresión. 10x menos 10, menos x, menos 4, más 15. Y por el otro lado, 15x menos 9x más 18. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, acá podemos reducir todavía. 10x menos x, 9x, ¿no es cierto? La parte numérica, menos 10, menos 4, menos 14, ¿no? Y menos 14 más 15 es más 1. Más 1. Por el otro lado podemos reducir acá las variables. Variables con variables, números con números. 15x menos 9x, 6x. Y el 18 se mantiene igual con su signo porque no hay otro número con el que se le reste. Ahora sí viene esta operación, transponer términos. Transponer términos se le llama a pasar de un miembro al otro los términos. Es decir, para un lado vamos a pasar las variables y para el otro los números. Como acá tenemos 9, acá tenemos 6, vamos a pasar el 6 para este lado, ¿sí? 6x menos 1 y el menos bueno, acá esta es otra forma de pasar el 6x a ambos lados. Menos 6x para acá y menos 6x para allá. Se anula este 6x y te quedó para acá. Pero acá el método más sencillo todavía que esto incluso es esto, ¿no? 9x menos 6x, o sea, este más 6 que tenía acá pasó con menos. Igual. Y acá el 18 que tiene su signo más sigue siendo más, pero del otro lado viene el más 1 ya ha cambiado de signo, menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque está cruzando la barrera del igual. De modo tal que me queda 9x menos 6x, 3x. 18 menos 1, 17. Sería lo mismo, ¿no? Y menos complicado haciéndolo así. Mejor luego así, lo que ¿no? tenemos es, como acá está multiplicando este 3 a la variable x, ¿sí? Podemos multiplicar a ambos por 1/3, o puede ser la otra forma más sencilla todavía, que yo acostumbro a hacerlo, es que podemos hacer lo siguiente. Si queda la variable x para este lado, 17 sobre 3. claro,
y pasa como, a ver, no quiere, y se convierte en una fracción, ¿no? Porque pasa de Ujú. nos quedaría 17 tercios, que es la solución directa, ¿no? Para no Claro, evitarnos llegar no a hay. la simplificación y complicarnos tanto, ¿no? Claro, claro, porque ¿dónde? Ya estamos. Entonces, ese es básicamente el procedimiento. Lógicamente, este ha sido una ecuación un poco pesada por lo que teníamos multiplicación y también división de fracciones, pero hay ecuaciones que son mucho más simples, donde tengo que transponer términos, sumo, resto y ya está la operación, ¿no? Bueno, esta es la forma de Claro, más representar fácil. algebraicamente con términos de lenguaje literario, por así decir. Cuando decimos el doble de cierta cantidad, si desconocemos esa cantidad, podemos ponerle una letra que puede ser X, M, A, B al valor desconocido, y el doble de esa cantidad sería 2, que multiplica a la variable. El triple de una Mm, cantidad sería 3, que multiplica a la variable, o sea, 3X o 3N. El anterior a un número, si se trata de un número natural, sería el número menos 1. Y el posterior a un número sería el número más 1, ¿no es cierto? Porque el número es n o x, el número que desconocemos es una variable. Llamémosla n. Y el anterior sería ese valor n menos 1. El posterior sería ese valor más 1, el que le sigue, ¿no? Un número par se representa como 2 veces n. Eso hay que tener en cuenta entonces. Sí. El cuadrado de un número se representa como n a la potencia de 2, porque se Me va a acuerdo. multiplicar 2 veces n por n. Bueno, esta es la regla de suma de cuadrados. Que esto representa lo mismo que decir a cuadrado más n Más veces 2 al ab cuadrado. más b al cuadrado. Pero lógicamente esto tiene acá potencia, ¿no? Esta es la forma resumida de representar. O sea, esta expresión representa a lo de acá. Esta es la forma Ujú. desarrollada y esta es la forma de suma de cuadrados, ¿no? Perdón, cuadrado de una suma. Este es cuadrado de una suma, ¿ya? Y ahí nos voy con Acá tierra. tenemos Bueno, cuadrado de una se diferencia van a y esto bañar. también tendría que ser así, ¿no? El cuadrado del primer, o sea, lo mismo de acá, pero lo único que diferencia, el cuadrado de una diferencia es el menos que está por acá. Así. Ahí todo lo demás es igual, ¿ya? Esta es una Ujú. diferencia de cuadrados. Esto representa, por ejemplo, a más b por a menos b. Y tanto a Cambia. como b son variables. Es decir, a representa un valor numérico y b representa otro valor, ¿no? Es igual como acá. Podría haber Diferencia sido de cualquier cuadrado. letra, ¿ya? Podría haber sido X, Y, P, Q, cualquier letra. Bueno, acá hay algunos ejercicios resueltos que yo les he colocado a ustedes ahí en su procedimiento. Acá, por ejemplo, en este ejemplo A no he necesitado transponer términos porque todas las variables estaban en el primer miembro. Únicamente, como tienen el mismo signo, algo importante que tienen que tener en cuenta cuando hay un número que está al principio de una ecuación y este no tiene signo, debemos asumir que el signo que le corresponde es el más, ¿sí? Que es positivo. Eso es tácito. Es como cuando hablamos en comunicación y decimos, tengo sed. ¿Quién tiene sed? Yo, ¿no es cierto? Entonces, es tácito o se sobreentiende de que me refiero a mí, a yo. Igualito en las matemáticas hay ciertas expresiones que se sobreentienden. Cuando no tiene el signo, es positivo. Ahora que si el profesor se olvidó es ya otra cuestión, ¿no? Pero si no tiene signo, debemos tomarlo como positivo. Igual, si tenemos una variable que no tiene ni número ni signo, debemos entender que esta es más 1, ¿sí? Es decir, que tiene la unidad ahí, más 1x, ¿sí? Pero no es necesario ponerlo porque se sobreentiende que es más 1x. Sería muy distinto si dijera esto,
menos 1x. Entonces, ahí sí era obligatorio ponerlo, porque no nos estaba indicando, ¿ya? Solo con esa aclaración. Cuando De ahí no lo tiene, demás es procedimiento de sumar o restar dependiendo de los signos. Y aquí también voy a hacer recordar un poco la ley de signos en cuanto a lo que es multiplicación y sumas y restas. Multiplicación de signos, acuérdense. Producto de signos iguales. se suman. No, esto es en multiplicación. Allá. Veámoslo primero en sumas y restas. Ok, en sumas y restas. Signos iguales Se suman. se suman, ¿no es cierto? Se suman. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo podría tener, también se suma, ¿no es cierto? A ver, se borró, había puesto se borra ahí está, creo. Signos iguales, o sea, quiere decir que si tengo un número acá, por ejemplo, más 5, más 8, voy a sumarlos. Voy a sumar los números 5 y 8 sin tomar en cuenta el signo es 13. Y el resultado mantiene su signo. Es decir, si ambos tienen el signo que es más, el resultado tendrá más. Igual acá, para este ejemplo. Como son signos iguales, yo sé que se van a sumar. Voy a poner un ejemplo. Menos 7, menos 9. Voy a sumar ambos números sin tener en cuenta el signo. Voy a sumar, o sea, 7 y 9 es 16, ¿no es cierto? Y el Menos signo que va a 16. llevar es el signo en común que tienen, porque se trata de una suma, se Menos. supone que ambos son signo igual, ¿no? Entonces mantienen el signo. Recuerden, en operaciones de sumas y restas, en el álgebra, signos iguales se suman y mantienen su signo. Pero lo que ocurre con el signo diferente, es decir, si yo tengo más con menos, se resta y lleva el signo del mayor número. ¿Qué quiere decir? Veamos con un ejemplo. Voy a copiar casi ejercicio. Podría tener yo a la inversa, que el primero sea menos y que el segundo sea más, no hay problema ahí. Entonces, acá suponiendo que tengamos 8, 6. ¿Qué nos dice la regla? Que se va a restar. 8 menos... Claro, lógicamente tenemos que restarle. Al mayor le restamos el menor. 8 es mayor que 6. 8 menos 6 es 2. Dice, cuando son signos distintos, se resta y lleva el signo del mayor número. ¿Cuál es mayor, 8 o 6? 8. ¿Y 8 qué signo tiene? Tiene más. Más. Entonces, miren, se cumple la regla. Signos distintos, restamos y lleva el signo del mayor número, o sea, del 8, su signo del 8 más. Acá sucede igual. Veamos, pongámosle acá, vamos a ponerle 10 y acá 4. Como tienen signos distintos, yo sé de cajón que voy a restar, sin tomar en cuenta el signo todavía. 10 menos 4 es 6, ¿no es cierto? Ahora Sí. viene la validación del signo. ¿Cuál es mayor, 10 o 4? 10. 10, le pongo el signo del 10, Menos. menos. ¿Ven? Eso hay que tener en cuenta en sumas y restas. Cosa que no ocurre con producto o multiplicación de signos. Porque si yo tengo signos iguales, voy a tener el resultado positivo. Signos... Ay, perdón, no sé qué le ha pasado a esto. También positivo. Acá, ¿dónde está hay un menos que se hace más larguito, para que lo puedan notar. ¿Qué significa acá? Voy a ponerlo así para entender que se trata de una multiplicación.
Entonces, cuando tenemos una multiplicación de números que tienen signos iguales, el resultado siempre va a tener signo positivo. Veamos. 4, y acá tenemos cualquier otro número, 6 de repente. Multiplicamos por los signos. Más por más es más. 4 por 6, 24. Y veamos acá también. Menos 4 y menos 6. Menos por menos es más. 4 por 6 obtuve lo mismo. ¿Por qué? Porque tenían signos iguales. ¿Sí? Cosa que no ocurre cuando tienen signos diferentes. No importa el orden, pero cuando tienen signos distintos, es decir, uno menos y el otro más, o viceversa, el resultado siempre va a ser negativo. Menos por más es menos. Y más por menos es también menos. Miren, signos distintos, el resultado va a tener el signo negativo. El resultado de la multiplicación, ahí no voy a sumar, ahí voy a multiplicar. Yo tengo acá, por ejemplo, 5 por 4, menos por más, menos 20. Y yo podría tener acá también 5 por 4. Y también voy a obtener menos 20. ¿Por qué? Más por menos es menos. Menos por más, menos. No se confundan con que hay el mismo resultado. Yo puedo tener números diferentes acá. Puedo tener, por ejemplo, 8. Menos por menos más. 8 por 6, 48. ¿Ya? No vayan a decir, pero son iguales. No son iguales. Solo tener en cuenta que el signo se define si son iguales los signos que se están multiplicando. Si son distintos los signos que se multiplican, el resultado será negativo. Acá vamos a poner otro número, 6. Y acá pongámosle 7. Más por menos, menos 6 por 7, 42. ¿Ven? Esto es multiplicación de signos y lo anterior es en sumas y restas. Esto hay que tenerlo en cuenta al aplicar este tipo de soluciones para álgebra. Ahora sí, acá hay algunos ejemplos sobre clasificación de conjuntos, perdón, de expresiones algebraicas, y ya luego lo van a hacer ustedes en los ejercicios que les he subido al Classroom. Miren, acá tengo yo una expresión, 6 que está multiplicando a x más 1 menos 4x igual a 5x menos 9. Para clasificar a la ecuación según el grado, hemos dicho que tenemos que identificar el mayor exponente de todos los términos, ¿no es cierto? ¿Cuál término tiene el mayor exponente? Y ese me va a definir el grado de mi ecuación. Cuando hay una multiplicación hay que tener mucho cuidado, porque yo a grandes rasgos podría decir todas son x1, ¿no es cierto? Y es de primer grado. Pero ¿qué ocurriría si yo tuviera acá un x más? Esta x1 se está multiplicando con esta x y al multiplicar yo voy a obtener que se va a convertir en una ecuación de segundo grado, es 6x por x, 6x al cuadrado ya se convirtió. Entonces ya no sería una de primer grado sino de segundo grado. Hay que tener en cuenta que algunas veces para definir el grado de la ecuación hay que resolver parcialmente la ecuación desarrollando los paréntesis donde haya multiplicación sobre todo. En los demás casos no hay problemas, no hay estos casos. Por ejemplo acá, ¿sí? Acá tenemos una ecuación de tercer grado. ¿Quién lo define? Este exponente que tiene la variable x. Luego seguimos, acá en el ejercicio C, tenemos, miren, una ecuación que tiene dos tipos de variables, la x, la y. Pero no me interesa el número de variables, lo que me interesa es el grado. Entonces, vemos cuál tiene el mayor exponente. Este tiene 2, acá tiene 1, la y tiene 1, ¿no es cierto? No lo vemos, pero se sobreentiende. Y luego acá la x tiene 4. Entonces, esta, como es la mayor, me define el grado de mi ecuación. Ecuación de cuarto grado. Aquí no lo hubiera puesto, pero lo he puesto para que ustedes no se olviden también. Cuando no es ecuación, recuerden, cuando yo le doy cualquier valor a la variable y esta me va a salir igual siempre. Pero ¿cómo lo identifico en una expresión algebraica? Despejando las variables dentro de cada miembro, sin hacer transposición de términos.
yo despejo acá, 5x, no hay más variables en este libro, ok, se mantiene. Menos por más, esto de acá lo voy a hacer, a ver, ¿cómo voy a hacerlo así para que ustedes vean? Este 5x baja igualito como está. Este menos, esto se supone que acá tiene un más, ¿no es cierto? Menos por más, esto me da menos 4. Ahora, menos por menos, ley de signos en multiplicación, menos por menos, ¿cuánto es? Más. Más, multiplicación de signos iguales se hace positivo. Y acá se supone que tiene menos 1, ¿no? 1 por 8, 8, ¿no? Ya, miren, ya se cumplió esta ley de acá. Signos iguales, multiplicación de signos iguales se hace positivo y se multiplican los números. Y también se cumplió que se sobreentiende que lleva la unidad si no tiene nada. ¿Sí? Menos 8. Menos 1 por menos 8 más 8. Todo esto es igual a 4x, ahí no hay problema, pero ojo, podemos sumar 4x más x, 5x. Son variables del mismo tipo, ¿no? Más 7 menos 3, ¿cuánto es? 4. ¿Positivo o negativo? Primero Negativo, restamos y le ponemos el signo del mayor. ¿Cuál es mayor? El 7, ¿no es cierto? Y el 7 tiene signo más. Sí. ¿Sí? Luego seguimos hasta llegar a la solución. Vamos a ver. Acá tenemos 5x menos 4 más 8 resta, ¿no es cierto? Porque son signos distintos, voy a restar. ¿Cuánto es menos 4 más 8? Es como si yo restara al mayor, le resto el menor. 8 menos 4 es 4. ¿Y cuál es el mayor? Porque va a llevar el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? El más, el 8, ¿no es cierto? El más. Y acá tengo por el otro lado 5x más 4. Miren, son expresiones iguales. Cuando son expresiones iguales, cualquier valor que yo le dé a la variable es de identidad. Es identidad. Cualquier valor que yo le dé a la variable, así yo le dé 1.000.000 o le dé un valor negativo o una raíz, siempre se va a mantener la igualdad dándole cualquier valor. Entonces, esta no es una ecuación, es una identidad, para tenerlo claro también, ¿ya? Bueno, acá tenemos otra ecuación más, ecuación de sexto grado, recordando también el tema de que cuando tenemos multiplicación de dos variables distintas, se suman. Es decir, acá tiene 1, 5 más 1, 6. Acá tiene 1, 4 más 1, 5. Este término de grado 5. Este término de grado 6. Por lo tanto, la ecuación es de sexto grado. ¿Sí? Por acá tenemos otra. Este es de grado 1. Este término de grado 1, de grado 2. Por lo tanto, será una ecuación de segundo grado. ¿Sí? El último en este tipo de clasificación, 8ab a la quinta más 3ac cuarta menos igual 19b séptimos c menos 4abc cuarta. No nos mareemos tanto con la extensión de la ecuación, sino concentrémonos en las letras y sus exponentes. Porque acá nada tienen que ver los números coeficientes, ¿ya? No tienen nada que ver. Solo nos concentramos en las letras y sus exponentes. ¿Este término de qué grado es? A ver, Vidal. 5, profesor. ¿Seguro? Hemos dicho que cuando no tiene, se supone que acá tiene la unidad. O sea, 5 y 1 que tiene la 6. Este debe ser de grado 6. ¿Este término de qué grado debe ser? Es un poquito en grande, profesor. 5 también, profesor. Esto es también de grado 5, ¿no es cierto? ¿Y esto? ¿Este término de qué grado es? Hay 8, profesor. De grado 8, 7 y 1 me da 8, ¿no? Y este 6. 4, 5, muy bien, de grado 6. Hemos sumado los exponentes, ¿no? Por lo tanto, el mayor es este, ¿no? 7 y 1, 8. Esta es una ecuación de octavo grado. El último acá, con m's y n's, ¿de qué grado será? El mayor es acá, ¿no? Está señalado de grado 3, ¿no? Ecuación de tercer grado. Luego tenemos un ejercicio, bueno, también desarrollado para ustedes, para que se guíen. Vamos a clasificar las mismas ecuaciones de arriba, pero ya no teniendo en cuenta el grado. Si se dan cuenta ustedes, son estas mismas ecuaciones de acá. A veces son las mismas con los mismos elementos, pero esta vez vamos a clasificar
según el número de variables. Esta es una ecuación de ¿cuántas variables? Es la misma. De dos variables. No, uno, profesor. Una nada más, es la misma, se repite, pero es una sola variable, un solo tipo de Ajá. variable, la variable x, ¿no? Igual Ya, acá, así es. también una sola variable, está al cubo, no nos interesa el exponente acá, nos interesa contar cuántas letras distintas hay. Variable. Sobre todo, sin repetir las letras, o sea, las letras distintas que hay, ¿ya? Acá, en la letra C, miren, hay tres. Hay X, hay Y y hay Z. A pesar que la X se repite, solo la cuento una vez. Es una ecuación de tres variables. Acá, volvemos a la misma conclusión. Como no es ecuación, no lo clasificamos. Es una identidad, ¿no? Es el ejemplo de arriba de la identidad. Luego acá, ecuación de XY, no hay más, XY de dos variables. Acá también tenemos de dos variables, X, Y, X, dos variables, X, Y. Acá tenemos AB, AC, BC, ABC, tres variables. La A, la B y la C están presentes en esta ecuación, ¿sí? Ecuación de tres variables. Y bueno, acá tenemos M y N, ecuación de dos variables, la variable M y la variable N. Y N. Eso sería todo respecto a esta sesión. O sea, lo que van a hacer ustedes en la parte práctica que les he colocado en el Classroom es clasificar, resolver algunas ecuaciones sencillas que les he colocado. Lo voy a abrir ahorita para que vean. Está, a ver, semana 4, ecuaciones, taller práctico guiado. El material que les he pasado es esa hoja que les he mostrado. Hay un foro donde ustedes tienen que contestar unas preguntas y bueno, en el taller práctico, ojo, no es que sean tres tareas, ¿ah? A ver, aquí voy a aclarar. De ahora en adelante les voy a pasar, en este tipo de hoja que dice práctica 1, ustedes pueden desarrollarlo ahí mismo y lo guardan y yo voy a recibir su trabajo en línea. Podrían hacerlo acá en línea y se va a crear una copia en mi carpeta del Drive y yo lo voy a visualizar. Pueden hacerlo acá, por eso dice, si deseas puedes optar por desarrollarlo en el mismo Word en línea. Este que dice documento de Google es un documento en línea de Word. Si no pueden hacerlo acá, pueden descargar el PDF desde su celular, porque algunas veces el Word no abre en el celular porque no lo tienen instalado. Pueden abrirlo este PDF, lo descargan, lo imprimen, lo desarrollan, le toman foto y me lo envían. O pueden descargar este Word, desarrollarlo en la computadora y también hacerlo. Cualquiera de esas tres formas, me dice acá, adjunta tu trabajo, puede ser en Word, puede ser en PDF o puede ser en foto. O podría ser esta forma, ¿no? Tienen tres opciones para desarrollar. ¿De qué trata este ejercicio? Miren, lo mismo prácticamente que hemos hecho. Bueno, acá van a hacer ustedes un mapa, un cuadro sinóptico sobre el tema, sobre las expresiones algebraicas, las identidades, definiciones básicamente, ¿ya? Un cuadro sinóptico, como un mapa conceptual de la clasificación, cómo se clasifican las ecuaciones, por el grado, por el número de variables, y luego viene acá para desarrollar estas 6 ecuaciones pequeñas. No son con potencia, nada, son de primer grado, ¿sí? En la tercera parte es para que ustedes clasifiquen si son ecuaciones o son identidades. Si se trata de ecuaciones, dice, si son ecuaciones las van a clasificar por el grado y por el número de variables. Es decir, por ejemplo, para este caso, 6x más 1. Esta es una ecuación, ¿de qué grado? ¿Primer grado o segundo grado? No se nota, profe, en grande. Más zoom, a ver. Ahí está. Esta sería una ecuación ¿de qué grado? ¿Primer grado o segundo grado? De primer grado, profe. Primer grado. Ecuación de primer grado, coma, de ¿cuántas variables tiene? Uno nada más. Entonces, el resultado para esta expresión es ecuación de primer grado de una variable. Esa es la solución para la A. Para la B lo mismo. Van a evaluar ustedes la expresión y dirán ecuación de tal grado con tantas variables, ¿sí? Es clasificar a las ecuaciones en este aspecto, ¿ya? Luego, para cerrar ya este tema, les estoy poniendo dos ejercicios, dos problemas que ustedes planteen. La producción pesquera este año se incrementó al doble. Miren que estoy usando términos algebraicos, se van a guiar del material. Cuando me refiero al doble respecto de una cantidad que desconozco, se representa 2 que multiplica a la variable, ¿no es cierto?
Entonces ustedes van a ir planteando ahí el problema y construyendo su ecuación. La producción pesquera este año se incrementó al doble respecto a este mes del año pasado. Es decir, este mes estamos mayo. En mayo del año pasado había X. Este año hay 2X, ¿no es cierto? El doble de X, porque no sé cuánto hubo el año pasado. Si se estima un crecimiento de duplicar la producción para el próximo año, o sea, para el 2021, en este mismo mes, o sea, mayo de 2021 va a haber 4X, ya no va a haber 2X, sino el doble de lo que hay este año, ¿no? 4X. Sí. Obteniéndose 1.8 millones de toneladas en total. La pregunta es, ¿cuánto va produciendo en estos momentos la producción pesquera? Entonces van a tener que armar su pequeña ecuación, así algo simple nada más, es que tienen que armar ustedes con los datos que tiene el problema y responder a esa pregunta. Lo mismo ocurre acá. Los insumos principales para producir atún en conserva son atún, sal, agua y aceite. Por supuesto que no es la fórmula exacta, ¿no? Pero yo he hecho unas aproximaciones ahí. Estas cantidades están en una relación de 10 a 1 a 3 a 2, respectivamente, en ese orden. Es decir, por cada 10 unidades de atún es una de sal, 3 de agua y 2 de aceite, por entenderlo de esa manera, ¿no? ¿Cuánta sal es necesaria para producir 2.500 kilogramos de atún? O sea, ¿cuántos kilos de sal vamos a usar? Eso lo van a determinar también construyendo ecuaciones a partir de estos datos. Pero una sola ecuación nomás les va a salir ahí, ¿sí? Esa es la tarea, chicos. Sí. Cualquier consulta me la hacen saber. Igual en la parte del foro, que ya estamos innovando, incluyéndole foro también a los trabajos de matemática, aunque parezca extraño. Hay una pregunta para ustedes. Y ya esa pregunta probablemente esté ahí esa respuesta esté ahí en la clase de ahora, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? Ahí su compañero Vidal les va a ayudar porque él ha estado en la clase y bueno, también viendo el video de esta clase que se está grabando, van a poder responder a esa pregunta. Y si no, bueno, van a tener que indagar, ¿no? Quedamos a disposición del delegado y que coordinen también ustedes para poder ver ciertos cambios de modo tal que puedan estar la mayoría en las clases. Ok, profe. No sé si... Bueno. Sí, no sé si me escuchan.